Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Terminamos las vacaciones de invierno. Yo terminé una etapa de rendir finales y para la facultad y tenemos que continuar hablando sobre la historia. La última clase hablábamos sobre las exploraciones, ese momento donde varios países de Europa, encabezados por Portugal, empezaron a hacer exploraciones hacia otros continentes, inclusive sin saber que iban hacia continentes desconocidos, inclusive confundiéndose de camino llegaron a América, el caso de Colón, que iba hacia las Indias y terminó llegando a América, porque la realidad que no hay que pensar que era tonto ni despistado, sino que en la época no había GPS, no había internet, no había forma de guiarse mediante alguna tecnología muy exacta, sino que bueno, tenía que ver con la experiencia de los viajantes, de los marineros, de la gente que estaba embarcada, y bueno, aparecieron nuevas tecnologías como el astrolabio, empezar a hacer mediante los portulanos los nuevos mapas, iban haciendo puerto a puerto los nuevos mapas de los lugares donde se podía parar para reabastecerse, como también la brújula, ¿no? Un invento muy importante con ese metal que al apuntar siempre al norte ellos podían ver dónde estaban. Bien, ahora lo que hay que pensar que antes que ellos surgieran hacia nuevas tierras, a esas tierras también estaban ocupadas. Entonces aquí en América Latina y en toda América había habitantes y tres de los pueblos más importantes que hubo en América fueron los mayas, los aztecas y los incas. Son tres pueblos que vamos a ver históricamente para poder comprenderlos, para ver cómo se organizaban y para que entiendan que eran pueblos totalmente civilizados, pero una civilización que era de ellos, una comprensión de la civilización que no era la nuestra. Acá toda la vida se vendió la idea de que el pueblo originario, el mal llamado aborigen, el mal llamado indio inclusive, era gente no bruta, sino bárbara, que no tenían normas, que no tenían reglas, que no eran civilizados, y es totalmente erróneo, porque tenían una organización muy definida, tenían clases sociales, tenían todo lo que puede pedir una organización acorde al momento histórico en el que se vivía, a la tecnología que existía. Los mayas constituyeron una de las culturas más desarrolladas, empecemos hoy por los mayas, de América. Antes, obviamente, de la conquista española. Los mayas estuvieron entre el siglo III y el siglo XIV-XV, que es cuando llegan los españoles, ¿no? Los españoles llegan en el 1500 y hasta ese momento los mayas ocupan un lugar muy importante en la historia de América. Ellos construyeron un sistema de ciudades-estado. Ahí habla de la organización justamente que tenían. Practicaban la agricultura intensiva, era muy importante para comer, justamente para vivir. Tuvieron importantes conocimientos en matemáticas, en astronomía y elaboraron un complejo sistema de escritura. Otra situación para tener en cuenta que no eran un pueblo bruto, ignorante, sino que era un pueblo que progresaba. Una de las formas de entender justamente a una sociedad, a un pueblo, es viendo, por ejemplo, su organización territorial, su organización cultural, la social, la política, cómo se, cómo se organizaban para gobernar. La organización territorial de los incas está dividida en dos partes, las tierras altas y las tierras bajas. Las tierras altas eran zonas montañosas con actividad volcánica, en lo que hoy son los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y lo que son las tierras bajas era un lugar de bosques, de selvas, en lo que hoy es Guatemala, Belice y el sur de Yucatán. Y después, por último, teníamos las tierras bajas del norte, que eran territorio de montes y bosques y una llanura con pocos ríos, en lo que hoy es la península de Yucatán. Luego, en las tierras mayas, los primeros antepasados desarrollaron una cultura de la agricultura, ¿no? Desde el año 200, es decir, que adoptaron formas de vida sedentarias, se quedaron en un lugar. No se olviden que el nómada era el que iba de lugar en lugar y nunca se quedaba.
y los mayas empiezan justamente a asentarse, a tener una vida sedentaria. Y empezaron a producir lo que se llama excedente, es decir, producir de más para guardar, para malas cosechas, para malas temporadas, para momentos donde no se podía cultivar. Ellos empezaron a guardar cultivos. Entonces, durante el Imperio Antiguo, que es entre el año 320 y 900 de esta era, los mayas formaron grandes centros urbanos, donde había mucha gente y, como vengo diciendo al principio, una muy buena organización. Entonces, al fin de este periodo, los pobladores abandonaron las ciudades y emigraron hacia la península de Yucatán. ¿Mm? A fines del siglo X se nos inició el denominado Imperio Nuevo, durante el cual las ciudades de Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal se unieron a la Liga de Mayapán, una alianza defensiva en la que cada ciudad conservaba su independencia, su posibilidad de gobierno, y fue un periodo de gran esplendor de la cultura maya. Pero los conflictos de las ciudades llevaron a la disolución del imperio en 1411. En cuanto a lo político, los mayas organizaron esas ciudades-estado, donde cada ciudad tenía su propia organización política, sus propias autoridades religiosas, y solo mantenían vínculos con los otros pueblos o otras ciudades en lo cultural y en lo comercial. El gobierno maya era una teocracia, es decir, un sistema en el que el poder político y religioso se hallaban asociados de manera inseparable. Uno solo, uno solo, gobernaba, ¿ok? Y ese se encargaba también de lo religioso. Cada ciudad estaba dirigida por un jefe supremo llamado Halach Uinik, con poderes civiles y religiosos como también militares. A él lo asesoraba el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad religiosa, y un consejo de nobles y sacerdotes. En cada región dominada por el imperio maya, había un jefe local llamado Batab y un jefe del ejército llamado Nacom. Esa era la forma de organización política, el gobierno que ejerció el pueblo maya. Hay que tener en cuenta que estos pueblos, como dije, muy bien organizados y civilizados a su manera, porque nosotros no los reconocemos como civilización, porque nos parecen que son bárbaros, pero la realidad que a ellos, sin que los españoles intervengan en nada, tuvieron una excelente organización, más que todo política, advirtieron de muchos conocimientos nuevos en astronomía, en matemática, y el justamente tener una escritura habla de una sociedad avanzada. Les dejo una actividad para que vayan realizando. Tengan en cuenta que lo antes posible volveremos a las aulas, y para pasar de año justamente lo que requerimos es certificar conocimientos. Una de las formas que yo tengo de aprobar o no un alumno en esta situación de pandemia es la entrega de trabajos. Les mando un abrazo, espero que se encuentren muy bien de salud, que estén bien en su casa y que ante cualquier duda sabe que me pueden consultar. Chao.